Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Patricia Linares, quien ha sido elegida presidente. ¿A usted le gusta que le digan presidenta? ¿Cómo que? No. Presidente del Tribunal para la Paz. Soy Patricia Linares, crecí en medio de la barbarie de una guerra sin tregua, de la cual las principales víctimas son los campesinos, las mujeres, los niños y las comunidades étnicas. ¿Cuál fue el origen de la violencia en Colombia, doctora Linares? Mire, Yamil, como le decía, la exclusión, la arbitrariedad en el trato, la ausencia de Estado en muchas... ¿La exclusión de quién a quién? ¿La arbitrariedad de quién contra quién? Generalmente nos remitimos al Estado, ¿sí? El Estado que no brinda condiciones y garantías de igualdad a la hora de ofrecer los servicios a los que está obligado. La exclusión que propiciamos los mismos seres humanos frente a poblaciones altamente vulnerables, bien sea porque cerremos los ojos y prefiramos no mirar, bien sea por cuestiones culturales equivocadas que nos hacen ubicarnos en una posición asimétrica frente al otro, entendiendo de pronto equivocadamente que el otro por distinto es inferior o que el otro no merece el respeto que yo reclamo para mí misma. Eso está en la base de nuestra cultura. Eso está en la base de procesos educativos que no han sido suficientemente sólidos para garantizar poco a poco erradicar esas costumbres, esas prácticas equivocadas. ¿Somos una sociedad violenta? Yo creo que sí, pero lo que le decía ayer, no somos una sociedad violenta, yo no creo porque en el ADN tengamos violencia. Somos una sociedad violenta porque siempre encontramos que la posibilidad de defendernos y de responder a ciertas agresiones a lo mejor sea la violencia. Yo reconozco mucho el papel que ha jugado la Constitución del año 91. Yo creo que con todo lo que hemos vivido después de 26 años, ya somos conscientes de que somos titulares de derechos y de que por deficiente que sea la respuesta del Estado, tenemos que seguir buscándola, reclamándola y reivindicándola desde los instrumentos del derecho. Yo sé que es difícil y muchas mujeres, por ejemplo, me dicen, claro, es muy fácil decirlo, vaya, hágalo, ¿sí? Cuando tienen que confrontarse con situaciones extremas, por ejemplo, de perder a sus maridos, a sus hijos, que generalmente eran los que proveían económicamente, y de un momento a otro estar en medio de la nada con varios hijos, casi que mendigándole a un Estado respuestas. Y eso no es de ahora, eso viene de muy, muy atrás. El desprecio que durante tantos años se sintió de manera absurda, por ejemplo, por las comunidades étnicas. Y aún hoy, Yamil, usted lo sabe, hay mucho de retórica en el contenido tanto de la Constitución como de las normas que reivindican los derechos de esas comunidades étnicas. Ha habido esfuerzos importantes. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia, por ejemplo, de derechos de las comunidades étnicas es muy orientadora, pero no siempre se cumple. Colombia es un país que tiene grandes logros normativos, pero muy frecuentemente pocas realizaciones materiales de esos contenidos normativos que cualquier persona, y a mí me ha pasado en espacios académicos, cuando he tenido oportunidad de viajar en seminarios y esto, se quedan sorprendidos realmente de todo ese cúmulo de normas y jurisprudencia con las que cuenta Colombia. Pero cuando uno se confronta con la realidad, no vamos a la par entre esos desarrollos normativos y la realización de esos desarrollos normativos. El origen de la violencia en Colombia, y no lo digo yo, lo dicen miles de estudios. Yo he tenido la oportunidad de volverme a encontrar
con esas causas, con las reflexiones que de esas causas hacen, por ejemplo, las comunidades afectadas por la violencia en el marco de los trabajos de memoria histórica. Usted sabe que para hacer memoria se necesita la participación de las víctimas en la producción de esos relatos. Y oírlos a ellos es oír un poco, si uno pone suficiente atención, lo remiten a esos orígenes y causas de la violencia: abandono, discriminación, exclusión. Pero abandono, discriminación, exclusión, digamos, de la gente de campo, ¿no es cierto? Sí, ahora, en esta guerra de 50 y pico de años, doctora Linares, pues ha habido tres factores. Uno, el de la guerrilla; otro, y sus excesos. Sí, otro, claro. el de los militares y sus excesos. Y otro, el de los terceros y sus excesos. Inclusive formando grupos paramilitares. ¿Y los paramilitares? ¿Eso todo lo va a juzgar el tribunal? No necesariamente todo, porque por ejemplo en el tema de la guerrilla, las normas serán aplicables y el sistema mismo de la JEP será aplicable a los miembros de la guerrilla que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Estado. Las FARC. Sí, a las FARC. Hasta este momento son las FARC. Sí. Serán aplicables para los terceros bajo determinados supuestos y presupuestos muy concretos. Por ejemplo, que el tercero se acerque y reconozca responsabilidad, pues se le aplicará el modelo en debida forma. Que las investigaciones... Pero perdón, que el tercero se acerque. ¿Y si no se acerca? Si no se acerca, y hay otros mecanismos que están definidos en el mismo acto legislativo. ¿Del tribunal? Sí, pero debemos esperar que se expida la ley estatutaria, que la revise la Corte para tener criterios mucho más específicos. Sobre los terceros. Sobre los terceros. Que fueron en muchos casos los que promovieron. Los que promovieron, sí, los que financiaron, los que promovieron. Entonces me habla usted del juzgamiento a las FARC. Sí, los paramilitares no están incluidos en este caso. No digo, pero el juzgamiento a las FARC, sí. Juzgamiento a los terceros, sí. Y el juzgamiento de los militares. Y el juzgamiento de los militares también bajo ciertos presupuestos específicos, porque, y esto hay que recalcarlo, digo yo de manera reiterada, los militares estaban, en principio, están cumpliendo con un mandato constitucional. Ellos representan el monopolio de la fuerza del cual es titular el Estado, pero cuando esos militares cruzan una línea y quedan inmersos en la comisión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, pues ya pasan a ser considerados en otro ámbito bajo ciertos presupuestos muy específicos. Pero mira, doctora Patricia, ¿por qué en general los militares en retiro, que son los voceros, así no lo digan, pues, de los militares activos, están callados? Aceptaron el acuerdo, aceptaron el tribunal, aceptaron someterse? ¿Por qué los militares? ¿Por qué los militares finalmente aceptaron? Pues mire, yo sinceramente pienso que porque los militares, como la mayoría de los colombianos y las colombianas, tenemos un sentido democrático arraigado y la esperanza de que solo en democracia podremos seguir avanzando como sociedad. Yo creo que ellos también han hecho esa reflexión. Yo he tenido oportunidad de trabajar en algunos procesos de apoyo con los militares solicitados por ellos a través del Centro de Memoria Histórica. ¿Cómo hacer memoria?, se preguntaban ellos en algún momento. Pero no habrá sido porque se acordó que habrá una responsabilidad de mando. No, incluso sobre el tema de responsabilidad de mando hay debates muy intensos. ¿Qué quiere decir responsabilidad de mando? Mire, la responsabilidad de mando es una figura que está consignada en el derecho internacional hace mucho tiempo. Incluso, yo diría, me atrevería a decir, es un contenido de carácter consuetudinario en el derecho internacional humanitario, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Intentando dar una explicación muy sencilla, no tan jurídica, si usted me lo permite. ¿Qué quiere decir?
que en una estructura organizada jerarquizada, ¿sí?, se aspira a que quien tiene el mando puede emitir órdenes, puede tener control efectivo y material sobre sus subordinados, responda por el accionar de esa estructura. Entonces, si el delito o la falta se presume cometida en ejercicio de esas funciones, puede eventualmente atribuírsele responsabilidad por acciones que pasan el límite de lo legal, de lo admitido, por ejemplo en el derecho de la guerra, y decir, si usted tenía control, si usted tenía mando, si usted tenía toda la información, ¿por qué no impidió? Ahí puede haber una omisión, o peor, ¿por qué permitió y participó? Eso diciéndolo de manera muy esquemática, sí, ¿cierto? Pero eso no significa que quienes además contribuyeron a producir esa conducta cuestionable no vayan a responder, sino que el de más arriba a lo mejor tenga que dar explicaciones y responder y decir por qué incurrió, por ejemplo, en una omisión, o explicar y decir, bueno, no. Pero ahí hay una serie de debates mucho más profundos que la verdad yo no quisiera abordar en este momento, porque serán debates que tendrá que asumir el propio tribunal, las salas, para cumplir con su tarea, y que en su momento tendrán que definirse. Fuera de eso, le repito, estamos a la espera de la ley estatutaria. Sí, pero entonces supongo que los famosos falsos positivos será otro de los temas que el tribunal estudiará. Yo prefiero en este momento abstenerme de contestarle esa pregunta. pero se supone, pues, digamos, el mayor delito del cual se acusa a los militares es ese, ¿no es cierto? Hay debates sobre si, por ejemplo, los falsos positivos pudieran ser o no de competencia de la JEP. ¿Ah, sí? Por eso le digo, prefiero abstenerme. Pero digo, ¿cuáles son las funciones del tribunal? Pues, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio. Falsos positivos no es un crimen de guerra. Falsos positivos es un delito de lesa humanidad sin lugar a dudas, Sí, pero existen debates e interpretaciones. Por ejemplo, estuve leyendo con mucho interés una columna reciente de Rodrigo Uprimi, en donde él plantea una serie de alternativas bien interesantes sobre el tema. Lo del Tribunal de Aforados y eso. No lo del Tribunal de Aforados, sino en relación con el tema que estamos tratando. O sea, un poco la pregunta o la reflexión sería, aquellas acciones que estén relacionadas con los mal denominados falsos positivos, ¿son acciones propias de la guerra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso habrá que debatirlo y responderlo a la luz del marco jurídico con el que contemos. Doctora Patricia, respetando obviamente su silencio, le pregunto sobre la pregunta, el cuestionamiento que hace el doctor Uprimi. ¿Sí o no? Usted, inmediatamente después de comercial. Y usted, doctora Patricia Linares, como abogada, ¿qué piensa sobre eso? Mire, yo le insisto que no voy a darle una respuesta. No le pregunto a la presidenta del tribunal, ni le pregunto a la persona que es miembro del tribunal, sino a usted como abogada. Lo que pasa es que en este momento usted está frente a la persona y a la presidenta designada. Entonces, y le voy a dar una razón que creo que es contundente, Yamil. La normativa hasta hoy expedida señala, bajo ciertos presupuestos, que cuando se presente un empate en las decisiones o haya que dirimir una situación bajo ciertos presupuestos, quien tendrá que dirimir esa controversia será la presidenta. En este caso la presidenta. Entonces, pero entonces le pregunto de otra manera, porque usted se sienta libre de responder. Ese tema de los falsos positivos, por ser un crimen de lesa humanidad, será necesariamente tratado por el tribunal. Vamos a ver.
Si no es el de los falsos positivos, que es el gran delito del cual se acusa a muchos militares, ¿qué otros delitos pudieron haber cometido los militares del conflicto? ¿Los militares? Sí. Bueno, por ejemplo, hay mucha inquietud porque se esclarezca la responsabilidad frente a los múltiples desplazamientos forzados masivos en Colombia. ¿Quiénes fueron los responsables en materia de desplazamiento forzado? Tenemos temas de desaparición forzada, tenemos temas de tortura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay es tarea. ¿Hasta dónde cree usted que parte de las fuerzas militares fueron utilizadas por empresarios y ganaderos y grandes agricultores para ese desplazamiento? No, mire, yo no me atrevería a hablar de hasta dónde. No, yo volvería más bien a lo que comentábamos hace un rato. El conflicto colombiano ha llegado a unos niveles de complejidad tales que se cruzan muchas responsabilidades, muchos compromisos de unos y otros frente a generar situaciones que terminaron siendo muy propicias a situaciones de enfrentamiento que culminaron con la comisión de delitos muy graves. Entonces, ahí precisamente será las salas, el tribunal, a través de sus secciones y demás, las que tendrán que entrar a determinar la responsabilidad individual, en este caso, de las personas que vayan a ser sujeto de sus decisiones. A propósito de eso, doctora Patricia, ¿cuáles son las funciones de cada una de las salas del tribunal? El tribunal está dividido en secciones, o mejor, la JEP tiene unas salas, 3 salas, que están constituidas cada una por 6 magistrados, y tiene un tribunal que es órgano de cierre, que a su vez está constituido por varias secciones. Sí. ¿Sí? Entonces, cada sala va a tener una tarea específica. Por ejemplo, hay una sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Allí va a tener que nutrirse de los múltiples informes que le lleguen de las distintas entidades, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, las organizaciones pueden aportar toda la información que se requiera y esa sala va a recibir toda esa información. Entre otras cosas, doctora Patricia, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, ¿tienen la obligación de enterarles a ustedes para juzgar toda la información que tengan? Ellos tienen la obligación, se prevé en los acuerdos y ya en los desarrollos normativos la entrega, por ejemplo, de un primer informe a esta sala de reconocimiento de responsabilidad que le menciono. Yo ya sé que las entidades están trabajando y preparándose para entregar ese primer informe. Entonces sí, claro que es una obligación que los vincula. ¿Ustedes no van a funcionar hasta cuando no tengan un estatuto reglamentario? En este momento, ley estatutaria pasa a revisión de la Corte. Cuando salga de la Corte, ojalá, si es el caso, avalada, ya los que han sido o los que hemos sido designados, sí, salas y tribunal, tendremos que centrarnos en la tarea de elaborar un reglamento y de elaborar un procedimiento a título de proyecto que se le entregará al presidente de la República para que él lo lleve al Congreso y buscar que lo erijan como ley. ¿Usted calcula que comenzarán ustedes como tribunal a funcionar a partir de cuándo? Mire, si todo funciona bien. Yo antes que calcular lo que le puedo decir es que considero que el sistema en su conjunto y los distintos organismos que lo componen deben ponerse a funcionar cuanto antes, que es urgente para el país que esto empiece a funcionar, que hay expectativa, que hay preocupación y que por lo mismo tanto el gobierno como todos los involucrados debemos poner todo de nuestra parte para que esto empiece a funcionar cuanto antes. Yo no le podría dar en este momento información precisa de cuáles son los avances, por ejemplo, que supongo que ya son varios, de la Secretaría Técnica de la JEP que ya está funcionando y que tiene un mandato amplio que incluye una especie de alistamiento
para que esto empiece a funcionar, pero la verdad no conozco, hasta esta mañana me enteré yo de esto. Ya tengo reunión con el doctor Correa mañana por la mañana, tendré que reunirme con mis colegas, no sabría decirle. Lo que sí le puedo señalar, y seguramente usted lo oyó, es que el presidente Santos esta mañana, cuando hace el anuncio junto con el comité de escogencia, señala que están haciendo todos los esfuerzos para que esto empiece a funcionar cuanto antes. Ahora, doctora Patricia, lo que usted va a hacer de aquí para adelante en forma inmediata, ¿qué es? Pues mire, Yamil, yo creo que necesariamente tendré que asumir esa responsabilidad de mirar cómo contribuyo a impulsar que esto, la estructura misma, se arme y empiece a funcionar. Pero para ello, para ello debo contar con mis colegas, con el gobierno. Seguramente tendré que cuanto antes buscar reuniones con el señor ministro de Justicia, con el señor ministro de Hacienda, pero con una ventaja, y es que ahí se cuenta con toda la labor que entiendo ha venido cumpliendo la Secretaría Técnica y con la disposición del gobierno de impulsar cuanto antes esto. Ahora, usted sabe, doctora Patricia, que todo este andamiaje de juzgamiento y justicia que se ha montado en el país, incluyendo la creación del tribunal, es en beneficio de las víctimas del conflicto. Ellas son el epicentro del sistema. Sí. ¿Qué hacer? ¿De qué manera usted le podría garantizar a las víctimas, objetivo del máximo de esta acción de justicia, de que no habrá impunidad? Mire, yo, una de las cosas, usted me preguntaba hace un rato qué me motivó, ¿cierto? Y cuando yo me detengo, por ejemplo, en los principios que quedaron consignados en el punto 5 del acuerdo sobre víctimas, que señalan que son principios rectores para la realización de esas aspiraciones contenidas en el acuerdo final. Reconocimiento, visibilización y dignificación de las víctimas, realización de sus derechos, justicia, administración de justicia restaurativa, garantizando una premisa que me parece del mayor valor, que quedó concreta en la siguiente expresión: no intercambio de impunidades. Cuando los acuerdos, o sea, justicia bajo la premisa de no intercambio de impunidades. ¿Qué es intercambio de impunidades? Lo que yo entiendo ahí es, no puede ser, ahí existe un compromiso profundo que emana de los mismos acuerdos, de la filosofía que sirvió para su construcción, de que esto no se trata de que, perdóneme la expresión tan coloquial, perdonamos a unos o hagámonos pasito, para unos y para otros, no. Esto va a tener el rigor que emana de los contenidos mismos de los acuerdos, del acto legislativo 0117 y seguramente de la ley estatutaria. Entonces, cuando yo miro esos principios, tal como quedaron consignados en los acuerdos, cuando el tema de género es transversal, pero en serio, no es transversal en la dimensión meramente retórica, sino que desde La Habana se crea una subcomisión de género para que trate el tema, tenemos que seguir avanzando, pues la verdad eso me genera mucha confianza para poderle decir a la gente que vamos a cumplir con el mayor rigor y con el mayor compromiso. Pues bueno, mire, doctora Patricia Linares, primera presidenta del Tribunal para la Paz en Colombia, muchísimas gracias por aceptar estos dos programas. Mucha suerte en su gestión, que todos sabemos que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y que tenga usted toda la iluminación que necesita para ser la gran juez en este momento. Ojalá. Muchas gracias. La pregunta para nuestros televidentes: ¿ustedes creen que la doctora Patricia Linares, por lo que escucharon anoche y lo que escucharon hoy, fue bien o mal escogida para ser presidenta? Gracias. El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa, mañana jueves. Doctora Patricia, muchas gracias. Enseguida los invitamos a ver Caso Cerrado.